Cuando una persona viene por un dolor de pecho, yo le hago un dolor de pecho, o un dolor de epigastrio, un dolor de espalda, o una dificultad respiratoria, en síntesis, cuando pienso que es un síndrome coronario agudo, le pido un electrocardiograma y puedo tener dos situaciones: cuando hay elevación del ST o cuando no hay elevación del ST. Cuando hay elevación del ST, el infarto agudo miocardio, ahí no hay duda. Ahora, cuando no hay elevación del ST, ahí estoy ante dos entidades: una angina inestable o un infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Entonces, esto sería electrocardiográficamente. La angina inestable, el electrocardiograma sería sin elevación del ST. Sería un electrocardiograma casi normal. A veces hay ciertas alteraciones como inversión de la onda T, pero yo prácticamente le voy a decir sin elevación y con elevación, básicamente para que puedan entender. Y está cuando hay la elevación del ST. Si ustedes ven la onda T, el electrocardiograma es onda P, complejo Q, RS, una pausa y una onda T. Cuando hablamos de elevación del ST, la onda T se junta con el complejo QRS y está más arriba de la línea isoeléctrica, que sería la línea basal del electrocardiograma. Entonces, cuando está ahí arriba, entonces decimos elevación del ST, ¿sí? Que es un marcador de infarto agudo miocardio. Esa elevación del ST, cuando vemos el electrocardiograma tiene 12 derivaciones. Para decir que hay un infarto, por lo menos tengo que ver en 2 o más derivaciones. ¿Sí? La elevación del ST. Entonces, este sería el electrocardiograma. Como pueden ver, elevación del ST M1, elevación del ST M2, M3, M4, M5 casi no hay, MZ, o sea, de 1 a B4. Después van a ver la importancia también de por qué ver esas cosas. Entonces, acá, de 1 casi no hay, en el 2 hay lo que se llama inversión del complejo, que sería una imagen en espejo de aquel, lo único que se ve al revés, porque la derivación muestra del orden contrario la conducción eléctrica, igual que entonces el D3. Entonces, esto sería un infarto agudo miocardio, que es el peor infarto que puede tener una persona, donde se llama infarto transmural. Vamos a ir viendo. Entonces, eso. Bueno, acá vemos la imagen. Entonces, cuando hay un infarto transmural, quiere decir que abarca toda la pared del ventrículo, ¿sí? O sea, toda la pared del corazón. Acá me muestra una obstrucción de un vaso sanguíneo, no llega a circulación y necrosa o isquemiza toda el área de todo el espesor. Ahora, el subepicárdico o subendocardio de cuando no alcanza todo y solo es una parte, por lo tanto no es un infarto masivo, es un infarto un poco más pequeño. Igual es grave, porque como dijimos, el infarto agudo miocardio dinámico puede comenzar con una angina estable, evolucionar a un infarto sin ST y después con elevación del ST. Y este es el ejemplo que me muestra cuando hay elevación del ST, el infarto es completo, y en este no hay elevación del ST, porque el infarto no es completo, no abarca todo el espesor. Ahí me muestra una imagen, cómo se va cerrando por un coágulo, y entonces cuanto más se cierra, como el corazón necesita de oxígeno y va isquemizando. La angina inestable es cuando todavía no muere el corazón, y el infarto es cuando muere el corazón, o necrosa. Entonces, angina inestable se define como la aparición o la modificación
síndrome coronario agudo se puede presentar tanto en el esfuerzo como en el reposo. También entonces la angina inestable, que es un síndrome coronario. Puede o no acompañarse de cambios electrocardiográficos, ¿verdad? Eso no quiere decir que haya elevaciones ST, sino puede de repente haber algunas alteraciones del electrocardiograma. El dolor puede asociarse a otras entidades cuya fisiopatología, pronóstico y tratamiento definen entre sí, tales como la angina vasospástica, la angina postinfarto agudo y hasta infarto del miocardio. Para poder sostener el diagnóstico de angina inestable, presten mucha atención a esto, es preciso excluir todos los cuadros clínicos similares, o sea, todos los diagnósticos diferenciales, principalmente denominado infarto sin onda Q, o sea, infarto sin elevación del ST en el electrocardiograma. El infarto sin onda Q es equivalente a infarto sin elevación del ST. Y el infarto con onda Q es equivalente a infarto con elevación del ST. Que se asocia con una documental elevación plasmática de enzimas y proteínas cardíacas indicadora de necrosis miocardial. ¿Qué quiere decir? Cuando hay aumento enzimas cardíacas, hablamos de infarto. Cuando no hay aumento de enzimas cardíacas, hablamos de angina inestable. ¿Se entiende? Y ese es el punto más importante que tienen que entender. Entonces, la angina inestable también se puede dividir en angina de reciente comienzo, la que nunca tuvo angina y comienza a tener ahora. La angina aquel que empieza en reposo. Cuando el paciente no está haciendo nada y comienza estando sin hacer ningún esfuerzo. Y también la angina post-infarto agudo de miocardio. Entonces, normalmente, también esto me puede ayudar en identificar la gravedad. La angina en reposo, en teoría, sería peor que la angina de comienzo. Y un paciente que ya haya tenido un infarto y que tenga otra angina, obviamente es un estado grave otra vez, porque que sí, que está por infartar más tejido cardíaco. Entonces, infarto agudo de miocardio. Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, cuando hay dolor y cualquier determinación bioquímica alterada de la parte cardíaca, por ejemplo, troponina o CK, enzimas cardíacas o troponina, que indiquen necrosis celular miocárdica. Acuérdense que la troponina y la CK son componentes del músculo. Cuando el miocardio se destruye la célula miocárdica, liberan estas sustancias y entonces eso me habla de que se está moviendo célula en mi organismo, ¿verdad? O que está infartando. Entonces, la definición de infarto con elevación persistente se establece por cuando yo digo que hay un infarto agudo miocardial, la presencia de dolor anginoso, determinaciones positivas anginosas de troponina, considerado que la primera se obtenga en 6 horas luego del inicio de los síntomas. Quiere decir, determinación positiva anginosa de troponina considerada que la primera se obtendrá y 6 horas luego del inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente entra con un infarto, con un síndrome coronario agudo, yo le tengo que pedir, con el electrocardiograma, yo le pido las enzimas cardíacas y troponina I. Después le tengo que pedir otra vez a las 6 horas y después le pido otra vez a las 12 horas. Repitiendo una segunda muestra a las 12 horas del inicio de los síntomas o dos determinaciones de CKB en igual lapso de tiempo. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos? Cualquier determinación bioquímica, troponina o CK, que indique necrosis celular miocárdica. Entonces, la angina inestable será presumida así ante la falta de detección de la sangre de cualquier de los marcadores nombrados previamente. ¿Qué quiere decir? Decimos angina inestable cuando el paciente tiene dolor de pecho,
electrocardiograma sin elevación del ST y encima cardíaca y troponina I dentro del rango normal o negativo. Ahí decimos que el paciente está con la angina inestable. En las tres determinaciones del electrocardiograma, al inicio, a las 6 horas y a las 12 horas. Cuando un paciente consulta por dolor precordial, el objetivo primordial es abordar rápidamente para su evaluación, clasificación, tratamiento de forma rápida y eficiente. Acá muestra el paciente que viene y lo primero que se le hace al paciente con síndrome coronario agudo es el electrocardiograma. Son los primeros que se tienen que hacer. Porque necesitamos determinar si hay elevación del ST o no hay elevación del ST. Porque eso me va a determinar el tratamiento específico que tengo que hacer y tengo que hacer rápido si no el paciente muere. Esto es el electrocardiograma del paciente y pueden mirar cómo hay elevación del ST, elevación del ST, elevación del ST. Acá hay una inversión de imagen en espejo de esto, de la elevación del ST. Entonces, esa imagen no tienen que olvidar. Tienen que grabar con una imagen típica. ¿Qué pasa al paciente? Se está isquemizando su corazón, está muriendo. Si no se abre ese coágulo, si no se rompe ese coágulo, no se quita de la arteria, el paciente que podría pasar de las 24 horas a morir por arritmia. Entonces comienza, esto ya es signo de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, el de arriba una taquicardia ventricular y abajo una fibrilación ventricular y el último el tercer infarto. El corazón comienza a tener una taquicardia ventricular, a contraerse rápido, el ventrículo después comienza a parar, a solo moverse así sin contraerse y después ya no tiene ninguna condición eléctrica y ahí me muestra que paró el corazón. Electrocardiográficamente esto es la evolución del paciente. Entonces, isquemia miocárdica. Ante un paciente con dolor precordial sospechoso de origen coronario se debe contemplar desde situaciones banales hasta otras patologías más graves. Pasaron por el gran grupo de síndrome coronario, angina estable, inestable y infarto. Se debe realizar un diagnóstico correcto a través de criterios clínicos, electrocardiográficas y bioquímicas. Entonces, valoración del dolor torácico, el examen físico buscando signos orientadores de disfunción ventricular izquierda, recolección de antecedentes como factores de riesgo cardiovascular que posee el individuo, existencia de cardiopatía y isquemia previa, si ya tuvo angina inestable, infarto. Por eso siempre en la historia clínica se pregunta si tuvo hipertensión, diabetes, colesterol y alguna cardiopatía como un infarto de miocardio. Entonces, observación inicial del paciente, aspecto general, efectuar interrogatorios sobre las características del dolor precordial, el tipo, que ya sabemos que normalmente suele ser opresivo, el tiempo del dolor, que dijimos que era teórico, en teoría menos de 20 minutos, hablamos de una angina inestable, mayor de 20 minutos, hablamos ya de un infarto. ¿Qué quiere decir? Que cuando más se prolonga el dolor, más probabilidad de infarto y menos que sea una angina. Y momento que presentó, si presentó el esfuerzo durante el reposo. ¿Cuándo fue el último episodio de dolor? Lo presenta en este momento. ¿Qué quiere decir? El paciente puedo haber venido por dolor, pero ya no tiene dolor, ¿verdad? O ya hace varios tiempos que está con dolor. Puede indicar el lugar del dolor, ¿se acuerdan? Le pregunta al paciente si puede decirle a dónde le duele. Si el paciente le pone acá, es diferente que le diga que le duele acá. Si el paciente puede determinar dónde realmente le está doliendo con el dedo, a veces eso suele ser una osteocondritis, un síndrome de Tietze.
infarto agudo miocardio. Aumenta, obviamente que igual, eso le voy a hacer el electrocardiograma, ¿verdad? Y de acuerdo a todo eso también voy a ir determinando. Aumenta con la inspiración. Si el dolor aumenta con la inspiración, normalmente aquel dolor torácico que aumenta con la inspiración, nosotros estamos ante una pericarditis, que es un diagnóstico diferencial también del infarto agudo miocardio. Y si posee dificultad respiratoria, cuando el paciente viene con dificultad respiratoria, normalmente ya es signo de una insuficiencia cardíaca, ya es signo de que ya está infartando. El corazón ya está grave. Entonces, todo eso hay que ser. Hay que evaluar si tiene antecedentes previos, factores de riesgo, es importante que se sale la valoración cardiovascular, la historia clínica previa. Si el paciente consume drogas, si consume aspirina, normalmente si el paciente ya está consumiendo aspirina o clopidogrel, o sea, una antiagregante, y hace un infarto, normalmente es peor, porque si ya estaba recibiendo el tratamiento preventivo y tuvo un infarto, entonces se clasifica en un paciente de alto riesgo o mínimamente moderado riesgo, llamado un paciente de riesgo leve. Estos son los factores de riesgo, ya habíamos hablado cuando hablamos de aterosclerosis y fisiopatología, que se dividen no modificables y modificables. Ya sabemos que los no modificables es porque forma parte de la característica del individuo y no hay forma de cambiar ese riesgo. Y los modificables son aquellos que, cambiando el estilo de vida, medicando o controlando, puede evitar a que una persona haga un infarto. Entonces, los modificables, antecedentes familiares con problemas cardíacos, la edad, por eso que el antecedente familiar se pone si el paciente, si su familiar murió, ¿y por qué murió? Si el padre o la madre murió, ¿por qué? Entonces sabemos los antecedentes familiares, si el padre murió por infarto agudo miocardio, la probabilidad de que esa persona tenga también ese riesgo es alta. El padre o la madre o los hermanos. La edad, normalmente vimos que la placa de ateroma comienza a formarse y producir problemas después de los 40 años. Entonces, cuando tiene mayor de 40 años, también un factor de riesgo que me habla de que está presente que puede tener un infarto agudo miocardio. El sexo es mayor riesgo en los varones que en mujeres, premenopáusica, porque los estrógenos le protegen a las mujeres para tener este tipo de problemas. Los modificables, existen varios, pero lo más frecuente es la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, actividad física, obesidad, estrés. Y ahí están marcadas en amarillo las más frecuentes. Y la que podemos ir controlando, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes. Sin embargo, los otros también son todos factores de riesgo modificable. Entonces, luego de establecer el tipo de dolor, hay que identificar el riesgo, detectar precozmente la presencia de un síndrome coronario agudo, si es un infarto agudo miocardio o una angina estable. El dolor precordial, el dolor del pecho, puede no ser típico y un gran porcentaje resulta no ser un síndrome coronario agudo. Entonces, por eso es que teníamos que ver si tenía la característica. Entonces, cuando preguntamos el tipo de dolor, se realiza el electrocardiograma de las 12 derivaciones. El paciente tiene que tener una monitorización del electrocardiograma continua, una interpretación correcta del electrocardiograma, y están todos ustedes, y verificar la elevación o descenso del segmento central. En el síndrome coronario agudo se van a producir diferentes grados de daño miocárdico con diferentes repercusiones en el pronóstico, y los marcadores que yo tengo que pedirles, ya dije que con el electrocardiograma ahora tiene que tirar también la sangre para ver marcadores bioquímicos, para enzima cardíaca y troponina. Los marcadores séricos aumentados como la creatinina y su enzima la CKMB, la troponina, la mioglobina, tienen implicaciones pronósticas. Entonces, vamos a hablar de CKMB. El
marcadores bioquímicos de lesión miocárdica. Y acá van a entender por qué cuando un paciente viene con infarto de miocardio, le tienen que pedir el electrocardiograma cuando ingresa a las 6 horas y a las 12 horas. Entonces, moraleja, todo paciente con que yo pongo síndrome coronario agudo no puede irse a su casa antes de las 12 horas de haber ingresado a la urgencia. Hasta yo descartar que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Realmente. ¿Por qué? Sí, ahora van a entender. La creatinina quinasa y la isoenzima suelen elevarse entre 3 a 6 horas. ¿Qué quiere decir? Si el paciente vino con síntoma que inició antes de las 6 horas, no va a tener elevación de la enzima cardíaca. Y puedo confundirme y impedir pensar que el paciente no está haciendo un infarto. Y si espera a las 6 horas, ahí aparece la enzima cardíaca. Pero también, esto es muy teórico, a veces yo le hago las 6 horas y puede que no haya aumento de enzima cardíaca también. Como le dije, ¿por qué piden una determinación de las 12 horas? Porque puede ser que justo yo le capte donde todavía no está aumentado también en esas 12 horas. Entonces, a esas 6 horas, a las 12 horas yo le pido, y ahí si es negativa, ahí yo puedo decir, no es un infarto. Y ahí es, como si yo me coronario agudo o es otra cosa. Le digo, como si no, una angina inestable o es otra cosa, no es un infarto. ¿Entiendes? Entonces así se va haciendo el diagnóstico. Porque se acuerdan que era dinámico. El paciente puede, aparte de eso, que puede empezar con una angina y evolucionar un infarto agudo miocardio. Por eso se da ese plazo de control. Professor, Sí. se o eletro deu elevação do ST, depois de 12 horas, tem como o marcador dar negativo? No. Aí vai ser. Sí. Já está falando que é Sí infarto. o sí va a salir positivo, pero el tema está. Si vos ves elevación del ST, no te preocupes, no. Hay que pedir porque dijimos que es un marcador pronóstico. Cuanto más alto está, quiere decir que más glicemia está viendo, ¿verdad? Entonces, cuando hay elevación del ST, no hay discusión. No hay discusión. El paciente está ahí con el peor infarto, independientemente de los marcadores bioquímicos. O sea, yo le voy a tener que hacer tratamiento en ese momento ya. Tengo que decidir hacer un trombolítico o trombectomía. No hay discusión ahí. La discusión o el problema es cuando no hay elevación del ST, porque ahí no sabemos si hay un infarto o una angina. Pero cuando hay elevación del ST, teóricamente tengo que pedir marcadores, pero digámosle así, si el paciente entra y tiene elevación del ST y le pido marcadores, no voy a esperar a sus marcadores para hacer el trombolisis o trombectomía, sino que cuando viene el resultado de 15 minutos, 30 minutos, el paciente va a estar muerto. ¿Entiendes? Entonces no voy a esperar. Cuando yo veo que hay elevación del ST, prepara el tratamiento del equipo de hemodinámica para aplicar el coágulo. Si no, el paciente va a morir. Así se actúa. Entonces, la concentración pico de la casa 24 y la dura en sangre de 48 a 72 horas. ¿Qué quiere decir? El máximo nivel de esta enzima aldera se encuentra en las 24 horas y se mantiene por 3 días. ¿Qué quiere decir? Un paciente que infartó, si yo le pido enzimas cardíacas, después de los 3 días le puedo tener normal. Eso también para qué me ayuda, porque si sigue con dolor de pecho y sigue elevándose, después de los 3 días quiere decir que se está siguiendo infartando área del corazón. ¿Se entiende? Y también quiere decir que si ya vino después de los 3 días y que esté normal, no me descarta que el paciente no haya infartado y eso no es una angina inestable. ¿Se entiende? Pero por suerte tenemos la troponina, que eso permanece más tiempo, pero tarda más en aparecer. Entonces la troponina para eso me ayuda también. Los valores normales de SCAN están entre 24 y 195 y se caen entre 0 y 25. Yo los valores normales no les voy a preguntar por qué. Porque en el laboratorio le va a traer la referencia. Esto es normal y cuando está más alto de lo normal está elevado y es patológico. Eso tiene que razonar nomás. No necesitas saber de memoria. Entonces vamos a la troponina, que son las otras son enzimas, pero estas son proteínas estructurales cardioespecíficas, o sea, son componentes proteicos del miocito, ¿verdad?
esperar otras 6 horas para poder la repetición y ahí puede ya estar aumentado. Y ahí está la troponina I y la troponina T. La troponina T es entre 0 y 0.10 y la troponina I puede interpretarse negativo o positivo. En la laboratorio te puede poner negativo o positivo, o más específicamente cuando te ponen menor a 0,4 o mayor a 0,4. Si es mayor a 0,4 me está hablando que hay aumento de troponina I. Normalmente lo que se utiliza es la troponina I. Y miren lo que le dije, se mantiene elevado en el plasma hasta los 15 días. Entonces, si una persona viene con un dolor de pecho que le pasó hace 4 días y le pido troponina y está elevado, me digo que esa persona infartó en ese momento. Entonces, me ayuda a poder determinar eso. Con respecto a la estratificación del riesgo, yo solo le voy a contar esto es más clínica, médica, 2, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan entender. Una vez realizado el diagnóstico clínico, es preciso establecer una terapia temprana de estratificación del riesgo, la realización sintomática del hallazgo físico, electrocardiograma y biomarcadores de infuria cardíaca para establecer la terapéutica apropiada. Entonces, todo eso es para poder tratar al paciente, todo hacer esa clasificación de para que el paciente reciba el tratamiento. Y como pueden ver, el riesgo se establece con estos parámetros. Nosotros podemos decir que el paciente tiene bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto de morir, dependiendo de las características del dolor. Decimos que el riesgo es bajo cuando la angina de reciente comienzo, de grado 3 y 4 en los últimos 14 días. Es una angina de reciente comienzo. Entonces, ¿se acuerdan que por eso se clasificaba también la angina de reciente comienzo, de reposo o después del infarto de miocardio? Entonces, si es dentro de los últimos 14 días, puede estar bajo riesgo. Según el cambio del ST, electrocardiograma normal o sin cambio durante el episodio de dolor y marcadores bioquímicos normal. Nosotros decimos que hay bajo riesgo. ¿Entienden? Ahora, el riesgo comienza a ser intermedio cuando el paciente tiene menos de 65 años, si es un paciente joven, infarto previo, cuando ya tuvo infarto, enfermedades cerebrovasculares previas, porque ya me dice que hay daño vascular sistémico, cirugía de revascularización previa, o sea, si ya tuvo ya un infarto y ya se trató, y uso previo de aspirina, que es lo que le dije. Cuando el paciente ya usa aspirina, clopidogrel y tiene dolor de pecho, ese ya no es más un riesgo bajo, ya es un riesgo moderado ya, o intermedio. Los cambios en la onda T, si hay inversión de la onda T o una onda patológica, y marcadores bioquímicos, el T cuantitativo cuando es mayor a 0,01 milimol. Marcadores biológicos, perdón. Ahora, alto riesgo, personas mayores de 65 años, o sea, la edad habla de un riesgo mayor. Progresión de los síntomas anginosos en las últimas 48 horas. ¿Qué quiere decir? Cuando te duele más, empeora más. Característica del dolor prolongado, mayor de 20 minutos de reposo. Esto me está diciendo que evidentemente está haciendo un infarto, ¿verdad? Hallazgo clínico, edema pulmonar, son signos de insuficiencia cardíaca, soplo nuevo o aumento de una preexistente, quiere decir que ya hubo una ruptura de válvula por isquemia. Tercer ruido, rales o aumento de rales previos, o sea, hay una congestión pulmonar, hipotensión, taquicardia o bradicardia. Cambio del segmento ST, mayor a 0,05 miligol, nuevo bloqueo de rama o taquicardia ventricular sostenida. Y marcadores bioquímicos, troponina T elevado y el test cualitativo de TNP positivo. Entonces,
Eso es lo que ustedes tienen que entender cuando se clasifica riesgo bajo, medio y moderado. Entonces, tratamiento del riesgo surge así los predictores independientes de muerte más importantes, lo que son, de acuerdo a todo lo que estuvimos leyendo, edad mayor de 65 años, el sexo masculino, la consistencia de hipertensión arterial, porque el paciente ya tenga hipertensión arterial, deterioro importante en la función ventricular, que tenga signos de insuficiencia cardíaca, la necesidad de una terapéutica antiaginósica máxima en la por el infarto de miocardio, cambios dinámicos del segmento ST, como detección plasmática de nivel elevado de troponina. Quiere decir que es lo que cambio dinámico, aumento del ST. Bueno, esto ya es para tratamiento, pero hasta lo que es semiología y medicina interna 1 era hasta ahí. Esto ya es tratamiento, ¿verdad? Solo para que ustedes puedan ya ir entendiendo, ¿verdad? Ante la sospecha de síndrome coronario agudo hay que actuar rápido. ¿Sí? No debemos más de 10 minutos para hacer todo lo que está acá. Entonces, en menos de 10 minutos el paciente tiene que estar monitoreado, tiene que tener un control de signos vitales, tenemos que ver su saturación, tiene que tener una vía periférica, tiene que tener un electrocardiograma, se tiene que enviar al laboratorio con enzima cardíaca y troponina y iniciar las medicaciones de primer auxilio y una radiografía de tórax en menos de 10 minutos. Ese es el tiempo que tenemos. ¿Sí? De ahí la importancia, de ahí lo que les dije, si en 15 minutos que entró todavía no tenemos marcadores tumorales, pero de electrocardiograma ya me dice que hay ST, ya se inicia el tratamiento. Acuérdense que el 52% de los pacientes ni llegan al hospital. Bueno, ahí está mostrando cuánto quita la sangre está llevando. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con actuar rápido y reconocer rápido? Reducir la cantidad de necrosis miocárdica del paciente con infarto agudo de miocardio. Para preservar así la función del ventrículo izquierdo, prevenir una insuficiencia cardíaca, limitar otras complicaciones cardiovasculares, prevenir sucesos cardíacos adversos graves como muerte, infarto de miocardio no fatal y necesidad de revascularización urgente. ¿Por qué? Aparece que es dinámico, una sin elevación del ST. Si yo no le trato, puede evolucionar una elevación del ST. Entonces, también para tratar complicaciones agudas, potencialmente mortales, como la fibrilación y la taquicardia ventricular sin pulso, la taquicardia inestable y las bradicardias sintomáticas. Entonces, una historia clínica breve. Hombre de 45 años, dolor retroesternal severo, extraído por familiar a la urgencia. ¿Qué medidas debo tomar dentro de los 10 minutos de llegado al paciente a la urgencia? Que es lo que les estoy contando anteriormente. Y esto, menos de 3 minutos, administrar oxígeno, colocar acceso intravenoso, conectar el monitoreo, control de signos vitales, obtener el electrocardiograma de 12 derivaciones, anamnesis y examen físico dirigido, determine elegibilidad para trombólítico. ¿Qué quiere decir? En la urgencia donde voy a preguntar toda la historia clínica, le pregunto dirigido a lo que yo pienso que es un infarto. Directamente voy al caso. Obtener muestra de sangre, solicitar radiografía del tórax y portátil. O sea que el paciente se tiene que levantar para hacerse la radiografía. ¿Entienden? Tratamiento general ante cualquier paciente que viene con síndrome coronario agudo. El paciente tiene que recibir aspirina, normalmente de 125 miligramos de aspirina, o sea, es 3 de aspirina, 4 de clopidogrel, tiene que recibir clopidogrel, tiene que recibir un beta bloqueante. Si tiene presión alta, nitroglicerina NTG para bajar la presión. Y si tiene dolor
doble antiagregación, carga de doble antiagregación, beta bloqueante, atorvastatina, morfina y NTG, nitroglicerina. Eso es una medida que se hace a todo síndrome coronario agudo. Y no les voy a preguntar eso porque eso es para medicina 1, ¿verdad? Para de 2. Entonces, pero para que pueda ya ir saliendo. Entonces, elevación del segmento ST, bloqueo de rama izquierda, me habla de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Si hay depresión del ST, inversión de la otra T, infarto agudo sin elevación del ST, angina inestable de alto riesgo. Si el electrocardiograma es normal o no diagnóstico, angina inestable de moderado a bajo riesgo. Entonces, este es el electrocardiograma del paciente. 2 horas del inicio de los síntomas. El paciente tiene 2 horas que empezó y tiene este electrocardiograma. Y pregunta, ¿cuál es la siguiente decisión fundamental que debo considerar? El paciente vino, le hicimos todo, le pedimos laboratorio, se le hizo el electrocardiograma y encontramos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? Hay que tratar. No es que voy a esperar el resultado del laboratorio, se trata. Entonces, permeabilidad restablecida, limitación del tamaño del infarto y disminuyéndose la mortalidad. Eso es lo que se hace. Y esto es lo que les dije yo. Aspirina, nitrato, bloqueante y clopidogrel. No retrasar tratamiento de reperfusión. Considere tiempo desde el inicio de los síntomas, disponibilidad de recursos. ¿Qué quiere decir? Depende mucho de lo que yo tenga en mi hospital para que el paciente reciba el tratamiento. Si no es un hospital de alta complejidad, yo sí o sí le tengo que por lo menos tener aspirina, clopidogrel, atorvastatina. Si yo le recibo en un puesto y tiene dolor de pecho, yo le tengo que agregar su aspirina, su clopidogrel, su atorvastatina y su beta bloqueante y le envío en el hospital. ¿Entienden? Con el tratamiento, no me voy a esperar que llegue del hospital y que se trate. No, le doy medicación, explico lo que le digo y ya se va del hospital. Y en el hospital ellos van a decidir la conducta más adecuada, porque el tratamiento igual tiene que recibir. Ahora, si yo no tengo electrocardiograma, tiene ese dolor de pecho, peso que necesito electrocardiograma, no necesito electrocardiograma para tratarlo. ¿Se entiende? Le tengo que iniciar medicamento. Y se va en el hospital y le continúa la medicación o hace una medicación más específica y le hacen el electrocardiograma. Obviamente que eso va a variar mucho de cómo es el protocolo. Por ahí Brasil cambia su protocolo, no creo, ¿verdad? Pero por ahí el protocolo es diferente, que se vaya nomás y se muere por el camino. Pero tiene que ver ese tema, revisen un poco cómo es su país, eso, pero creo que es la misma cosa, porque es universal. O sea, la enfermedad es igual en todos los países. Bueno, si es menos de 3 horas, si es entre 3 y 12 horas, y si es más de 12 horas, cambia un poco lo como vamos a elegir. Digámosle, hoy en día, todo paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, todo paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, hoy en día se propone que se haga trombectomía directa, se quite el trombo, chao. Sin embargo, si el hospital no tiene, esto ocurrió cuando si el hospital no tiene muchos recursos, ¿verdad? O voy a tardar mucho para que se entre en hemodinamia, entonces yo puedo decidir qué tratamiento, si dar el trombolítico o trombectomía. Entonces, en teoría, la eficacia del tratamiento va modificándose con el tiempo. La trombolisis pierde efectividad cuando más tarde hace que tuvo el paciente un infarto. Entonces, si yo tengo una persona que infartó antes de las 3 horas, yo puedo hacerle fibrinolítico y en teoría tiene la misma efectividad que hacerle trombectomía. Le hago fibrinolítico y veo que la LST sí mejoró después de terminar el trombolitis. Si mejoró, quiere decir que abrió el coágulo.
Ahora, si el paciente está entre las 3 y 12 horas, lo ideal es hacer angioplastía, o sea, hacer tratamiento trombolítico. Porque pierde la efectividad del fibrinolítico. Y si es más de 12 horas, hay que evaluar el estado clínico para a veces, si el paciente sobrevivió ya, eso quiere decir que se puede detectar y hacer ya de forma más tranquila, digámosle, o más programada. Pero depende del estado clínico del paciente. Si el paciente está empeorando, tiene que hacerse un tratamiento y angioplastía. Pasando las 12 horas, el trombolítico casi ya no ayuda, tendría que hacerse trombectomía. Se puede plantear hacer otra vez un trombocítico, pero es muy peligroso, entonces se prefiere ya, después de las 12 horas ya no se hace trombolítico. ¿Sí? Se hace o trombectomía o se espera a ver que el paciente tiene por algo, se evalúa. Entonces eso es lo que tiene que ir sabiendo. Hasta las 3 horas de tratamiento trombolítico es casi igual que trombectomía. De 3 a 12 horas de tratamiento de trombectomía, la elección. Si no tengo para hacer trombectomía o angioplastía, te hago trombocítico. Pasando las 12 horas, hacer tratamiento trombocítico ya no tiene mucha efectividad, no tiene sentido y puede ser incluso más complicado. ¿Sí? Fibrinolíticos e angioplastia, esses tratamentos eles são revasculares. Pero la revascularización es sí mismo. Es solo para el infarto agudo con elevación del CT, no para el inestable, no para el infarto sin elevación del CT. La angina inestable y la elevación del CT se trata igualito. La misma medicación se usa, lo que estuvimos hablando anteriormente. O sea, el tratamiento de urgencia que le dimos como aspirina, atorvastatina, clopidogrel, metabloqueante, ya estamos tratando ya la angina inestable y también estamos tratando el infarto agudo por eso elevación del CT. Pero con elevaciones de tercio sí tiene que recibir o fibrinolítico o angioplástica. Entonces, cuando el paciente está con nosotros tenemos que valorar el estado hemodinámico. Si el paciente está inestable, ¿verdad? Él tiene que estar monitoreado todo el tiempo. ¿Sí? Si está inestable, obviamente el paciente ya tiene que irse a un centro más especializado, tiene que hacerse los primeros auxilios y tiene que entrar a angioplastía directa. Si el paciente está estable, se pide el electrocardiograma. Si en el electrocardiograma hay isquemia aguda, ya está el diagnóstico. ¿Qué quiere decir que en el electrocardiograma hay isquemia aguda? Tiene la elevación del ST. Si el electrocardiograma es normal o no me ayuda para el diagnóstico, miren cómo clasifica bien. Ahí se pide marcadores bioquímicos. ¿Se entiende? Igual nosotros vamos a estar pidiendo en todas las situaciones al inicio porque es por pronóstico. Pero ¿qué es lo que me dice este algoritmo? Que el marcador bioquímico me va a decir si está aumentado, me habla de infarto. Si está normal, entonces el paciente está con una inestable. Esto se puede programar para hacer la ergometría. La ergometría lo que hace es que el corazón de repente trabaje más de lo normal y sufra de isquemia, y si es positiva, me está diciendo que el paciente tiene tendencia a hacer un infarto, y si es negativo, que el paciente puede irse a la casa. ¿Verdad? Entonces, paciente inestable directamente se interna. Paciente con marcadores bioquímicos normales y no tiene factores de riesgo, ¿verdad? Después de las 12 horas, controlado todo, tratado todo, se puede ir a la casa. ¿Se entiende? Todo aquello que es inestable, que muestre que haya isquemia, que muestre que haya aumento de marcadores bioquímicos o de algometría es positiva, se interna. Establecer si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio tiene que hacer en los 10 primeros minutos. Después ya es estratificación secundaria del riesgo, que es para ver si qué tratamiento le voy a hacer y si le voy a enviar en la casa o se va a ampliar. Entonces hay que ponerle oxígeno, vía, control sinovital, electrocardiograma, anamnesia, exploración física, aspirina.
troponina, morfina y DTG. Evaluar el electrocardiograma inicial, si hay elevación del ST, bloqueo de rama, si hay alteración del ST o inversión del ST, y si es normal o no es normal. Entonces, elevación del ST, miren, beta bloqueante, antihipertensivos, heparina, clopidogrel. Ver los inicios de los síntomas, menos de 3 horas, estrategia de reperfusión, fibrinolítico. Si el fibrinolítico no funciona, hay que hacer terapia, hay que hacer trombectomía, angioplastia. Si es mayor de 12 horas y hay alto riesgo, hay que evaluar lesión revascularizante y enviarle a UCO. Si el problema es una depresión del ST, inversión del ST, la misma cosa, beta bloqueante, heparina, clopidogrel, se trata igual, también sigue siendo de alto riesgo y también tiene que ir en unidad coronal. ¿Qué pasa si lo marcado en el electrocardiograma es normal o no me hace diagnóstico? Si está normal, hay que ver si hay evidencia de infarto. Si no hay evidencia de infarto, se va a dar en la casa. Si hay evidencia de infarto, se queda internado. Si los marcadores están aumentados, entonces tengo que tratar con beta bloqueante, heparina, y va como un infarto a huevo local sin elevación del ST. Y eso es todo. Pero les voy a mostrar más específicamente cómo puede ir ocurriendo las cosas. Antes de descansar, voy a darles 3 ejemplos donde las cosas son claras y después voy a mostrar donde las cosas son oscuras. 3 ejemplos primarios que puede ser de forma aguda. Viene el paciente con dolor de pecho. Dolor. ¿Qué hago ante un paciente con dolor de pecho? ¿Qué hago ante un paciente con dolor de pecho? Electrocardiograma. Electrocardiograma. ¿Solo electrocardiograma? No. ¿Qué? Marcadores de daño miocardio, enzimas y troponina. ¿Sí? Bueno. El electrocardiograma está normal. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué pasó? Le pediste ya el marcador. Y el marcador te viene normal. Entonces estamos ante qué situación probablemente. Entonces podría ser una angina inestable. ¿Se entiende? El paciente con dolor. Electrocardiograma. ¿Verdad? Viene normal. Le pidieron enzimas y marcadores y está elevado. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo? No, es un probable, ya es un infarto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Entonces, infarto agudo del miocardio sin elevación, ¿vale? Sin elevación del enzima. Dolor. Electrocardiograma. Hay elevación del ST. Le pedí enzima cardíaca. Le había culpado en un cuarto. Perdón, un cuarto ejemplo.
No dijimos que cuando hay un infarto tenía que estar aumentado la enzima cardíaca. Mas tem elevação desse. Después de 6 horas. ¿Eh? Después de 6 horas. Después puede ser que todavía no estemos en las 6 horas. Entonces, independientemente que mi primera determinación del electrocardiograma esté normal, esto es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Se entiende? O puede ocurrir lo que es típico: electrocardiograma, elevación del ST y enzimas y troponina elevada. Y eso obviamente es la misma cosa. ¿Se entiende? Acuérdense que es dinámico. Puede ocurrir esto. Esto es cuando el paciente llegó. ¿Sí? La primera determinación es esta. Con esto clarísimo, no vamos a cambiar. Ya está, ya. Si está elevación del ST y hay aumento de enzima cardíaca, ya tenemos. Esto también, elevación del ST, aunque la enzima cardíaca esté normal, en algún momento le tengo que volver a pedir enzima cardíaca, pero ya el diagnóstico ya está. Mi problema es acá. Acá es el problema. Porque esto puede evolucionar a esto. Y esto puede evolucionar a esto. Entonces estamos cada vez ante personas en situaciones peores. ¿Qué puede ser? Que acá mi electrocardiograma está normal y en algún momento puede comenzar a producir elevación del ST porque evolucionó. Perdón, vamos acá. El electrocardiograma es normal. Enzima cardíaca normal. Le pido una segunda determinación a las 6 horas. Y si acá aumenta la enzima cardíaca y acá en el electrocardiograma está normal, ¿cómo se llama esto? Ahí directamente esto es esto. ¿Se dan cuenta? Pero esto no está elevado. Le hice otro electrocardiograma y sigue normal. Entonces, ¿esto qué es? La segunda determinación del electrocardiograma normal y enzima cardíaca normal. ¿Esto qué es? No probable angina inestable, porque la decisión de si el paciente tiene un síndrome coronario agudo es ya acá, en el primero. Acá podría ser ya una angina inestable. ¿Sí o no? No, lo que yo estaba bien. Probable angina inestable. ¿Por qué? Necesitamos la tercera y última determinación. Si acá el electrocardiograma es normal y la enzima cardíaca es normal, ahí estamos ante una angina inestable. ¿Se entiende? Pero si acá se altera otra vez, va a irse acá. ¿Se entiende? Y acá puede ocurrir lo contrario, acá está todo normal, pero algo pasó y en la segunda determinación aumentó el ST. Ahí directamente ya baja. ¿Se entiende? O puede ser que continúe igual y después acá la tercera determinación suba. Quiere decir que está evolucionando a esto. ¿No se entiende por qué se tienen que pedir las tres determinaciones? Entonces yo le puedo presentar casos clínicos de estas 6 a 7 situaciones que ustedes pueden tener en un paciente. ¿Sí? Entonces, para resumir, tengo que tener, para decir que el paciente tiene una angina inestable y confirmar que tiene una angina inestable, tengo que hacer determinación de 3 electrocardiogramas y 3 enzimas cardíacas al inicio, a las 6 y a las 12 horas, normales o no, sin elevación del ST y enzima cardíaca negativa, ahí escribo eso. Y para confirmar también que un paciente
tiene un infarto agudo, tiene un infarto agudo miocardio con elevación del ST, digo, sin elevación del ST, tengo que tener electrocardiograma y aumento de enzimas cardíacas. ¿Sí? La sola presencia de elevación del ST en el electrocardiograma ya yo puedo decir que tiene un infarto agudo miocardio, aunque todavía no tenga resultado de la enzima cardíaca, porque evidentemente va a subir en algún momento la enzima cardíaca. La ausencia de enzima cardíaca o troponina y en la primera determinación no me descarta el infarto agudo miocardio porque puede estar aumentado a las 6 horas o después de las 6 horas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Eso es todo lo que tienen que saber. Professor, Sí. uma pergunta. Para mim evolucionar, tipo, de uma angina em um estado, um infarto sem elevação do ST, um infarto com elevação do ST, é cronológico ou tipo direto de uma angina? Puede ir, esta pregunta es muy interesante. Un paciente que está con una angina inestable puede evolucionar directamente a una angina, a un infarto miocardio con elevación del ST. De estar con un dolor de pecho donde no hay alteración del electrocardiograma, puede obstruirse completamente y tener una elevación del ST. O el paciente puede hacer una muerte súbita después de una angina inestable también. Puede morirse directamente. O sea, no es que va cronológicamente pasando. Puede ocurrir cronológicamente o puede saltarse los pasos. Gracias. Descansamos entonces un rato, ¿verdad?